La pobre viuda huyó a una choza tragada por viñas secas, pero al cavar entre las raíces, un secreto la hizo millonaria. Cuando Francisca Álvarez hundió la pala entre las raíces secas de aquel lugar olvidado, no buscaba oro. Buscaba un techo para que sus hijos no durmieran bajo la lluvia. Humillada, sola, y después de haberlo perdido todo, Francisca se refugió en el único rincón que nadie quería, sin imaginar que la tierra le entregaría un milagro. Lo que sacó de entre la tierra no era basura, era un documento amarillento, oculto por décadas, que la convertía en la única heredera de un imperio millonario. Pero te lo advierto, para llegar a ese momento, Francisca tuvo que caminar por el infierno de la traición y el desprecio. ¿De quién era ese imperio y por qué fue enterrado bajo una choza? ¿Y qué harán los poderosos cuando descubran que la viuda pobre ahora tiene la verdad en sus manos? Pero antes, suscríbete al canal y dinos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Tu apoyo es nuestra mayor fuerza. Francisca tenía 3 hijos menores de 10 años, un vestido remendado, manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena, y un marido que se llamaba Roberto Álvarez, pero que todos en el pueblo conocían como el borracho de la esquina. Vivían en San Miguel del Desierto, un pueblito del norte de México donde todos se conocen y todos juzgan. Cada noche, Roberto llegaba tambaleándose, gastando en la cantina lo poco que Francisca ganaba lavando y planchando. Los vecinos la miraban con lástima. Las otras mujeres murmuraban cuando pasaba: «Pobre mujer, casada con ese desgraciado. ¡Qué vergüenza para esos niños! Debería dejarlo». Pero Francisca aguantaba, por sus hijos, por la esperanza de que algún día Roberto cambiaría. Esa esperanza la estaba matando lentamente. Una noche de febrero, Roberto salió de la cantina más borracho que nunca. Eran las 3 de la madrugada. Iba caminando por la carretera oscura, cantando canciones sin sentido. Un tráiler que venía de Monterrey no lo vio hasta que fue demasiado tarde. El golpe se escuchó en todo el pueblo. Francisca recibió la noticia a las 4 de la mañana. No lloró. Se quedó sentada en la cama, mirando la pared, mientras sus 3 hijos dormían en el cuarto de al lado. Mateo, de 9 años, Lucía, de 7, y el pequeño Andrés, de apenas 5. «¿Qué vamos a hacer ahora, Dios mío?», fue todo lo que pudo susurrar. El funeral fue una humillación. Poca gente fue. Los que asistieron lo hicieron por lástima, no por respeto a Roberto. Después vinieron las deudas. Roberto le debía dinero a medio pueblo, a don Marcos de la tienda, a la cantina, al prestamista del pueblo de al lado. Francisca no tenía ni para pagar el ataúd más barato. Tuvo que pedirlo prestado. «¿Y cómo vas a pagar, Francisca?», le preguntó don Marcos con los brazos cruzados. «No sé, don Marcos, pero le voy a pagar hasta el último peso. Se lo juro por mis hijos». Él negó con la cabeza. «Eso dijiste el mes pasado, y el anterior. Ya me cansé de tus promesas». 2 semanas después del entierro, llegó la peor noticia. El dueño de la casita donde vivían les dio 30 días para desalojar. «Lo siento, Francisca, pero llevas 4 meses sin pagar renta. No puedo esperar más». Francisca cayó de rodillas. «Por favor, don Julio, mis niños, ¿a dónde vamos a ir?». Él desvió la mirada, incómodo. «Eso no es mi problema. Tengo mis propias cuentas que pagar. 30 días, ni uno más». Los niños vieron a su madre llorar esa noche. Mateo, el mayor, le abrazó fuerte. «No llores, mamá. Yo voy a trabajar, voy a ayudar». Francisca lo apretó contra su pecho. «No, mi amor, tú vas a la escuela, ya veré qué hago». Los días pasaron como una pesadilla. Francisca buscó trabajo en todas partes, en las tiendas, en los ranchos, en las casas de las familias acomodadas. Todos le daban la misma respuesta: «No hay trabajo, Francisca».
Ya tenemos quien nos ayude. Vuelve el próximo mes. Sabía la verdad. Nadie quería contratar a la viuda del borracho. Nadie quería asociarse con la vergüenza que arrastraba el apellido Álvarez en ese pueblo. El reloj corría. Ya llevaba 25 días. En 5 días más estarían en la calle. Francisca apenas podía dormir, apenas podía comer. Veía a sus hijos y se le partía el alma. Y si te está doliendo el corazón con esta historia, espera un momento y suscríbete al canal. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios de qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Porque esta historia apenas empieza y lo que viene te va a dejar sin palabras. Día 28. Francisca llevó a los niños a la escuela como siempre, aunque ya no tenía dinero ni para sus útiles. Caminaba de regreso a casa con la cabeza gacha cuando escuchó un grito desesperado. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayude! Francisca corrió hacia el sonido. Era doña Beatriz Mendoza, la mujer más rica del pueblo. Tenía 83 años, vivía sola en una casona enorme a las afueras de San Miguel. Estaba tirada en el suelo junto a su camioneta, agarrándose el pecho, el rostro retorcido de dolor. ¡Doña Beatriz! Francisca se arrodilló junto a ella. La anciana apenas podía respirar. Mi corazón, no puedo respirar. Francisca no lo pensó 2 veces. Cargó a la anciana, que pesaba poco, y corrió las 6 cuadras hasta la clínica del pueblo. Sus piernas ardían, sus pulmones explotaban, pero no se detuvo. El doctor Ramírez salió corriendo cuando los vio llegar. ¡Rápido! ¡Aquí! Entre los dos metieron a doña Beatriz a la sala de emergencias. Francisca esperó afuera, temblando, sudando, rezando. Pasaron 2 horas, 2 horas eternas. Finalmente el doctor salió. Se va a recuperar. Fue un infarto leve. Pero si hubieras tardado 5 minutos más, se le quebró la voz. Le salvaste la vida, Francisca. Francisca exhaló todo el aire que había estado conteniendo. Gracias a Dios, gracias a Dios. No esperaba nada a cambio, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Solo hizo lo que cualquier persona con corazón hubiera hecho. Pero doña Beatriz no era cualquier persona. 3 días después, cuando ya solo faltaba uno para el desalojo, tocaron la puerta de Francisca. Era don Fernando, el abogado de doña Beatriz. Un hombre serio, con traje oscuro y maletín de piel. ¿Francisca Álvarez? Ella asintió, nerviosa. Sí, soy yo. ¿Pasó algo con doña Beatriz? Él negó con la cabeza. Al contrario, doña Beatriz me envió. Quiere verte, hoy, ahora si es posible. Francisca se miró el vestido viejo, remendado. Pero yo estoy... Don Fernando levantó la mano. No importa cómo vengas, solo importa que vengas. Mi camioneta está afuera. La casona de doña Beatriz era impresionante. Techos altos, muebles antiguos, cuadros en las paredes que parecían valer una fortuna. Francisca nunca había estado en un lugar así. Se sentía pequeña, fuera de lugar. Doña Beatriz estaba sentada en un sillón grande, con una cobija sobre las piernas, todavía pálida pero con los ojos brillantes. Francisca, ven, siéntate aquí. Francisca se sentó en la orilla de una silla tapizada. ¿Cómo se siente, doña Beatriz? La anciana sonrió con tristeza. Vieja, cansada, pero viva, gracias a ti. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego doña Beatriz habló de nuevo. Sé que mañana te van a sacar de tu casa. Lo sé todo en este pueblo, aunque nadie lo crea. Francisca bajó la cabeza, avergonzada. Yo voy a encontrar algo. No se preocupe por mí. Doña Beatriz soltó una risa seca. No seas tonta, muchacha. Claro que me preocupo. Me salvaste la vida. Y yo no olvido esas cosas. Hizo una seña al abogado, que estaba parado junto a la puerta. Don Fernando se acercó con unos papeles. Francisca, tengo una propiedad
Está en las afueras del pueblo, casi en medio del desierto. Es una choza vieja, abandonada. Honestamente, es un lugar horrible. Nadie lo quiere, pero es mío, está pagado y necesita a alguien que lo cuide. Francisca parpadeó confundida. ¿Me está ofreciendo trabajo? Doña Beatriz negó con la cabeza. No, te la estoy regalando. La casa es tuya y todo lo que hay dentro también es tuyo. Francisca sintió que el mundo daba vueltas. ¿Qué? No, yo no puedo aceptar. Doña Beatriz levantó la mano con firmeza. Ya está decidido. Don Fernando tiene los papeles listos. Solo necesitas firmar. La casa es tuya. Punto. Francisca comenzó a llorar. Lágrimas de gratitud, de alivio, de incredulidad. Gracias. Gracias, doña Beatriz. No sabe lo que esto significa para mí y mis hijos. La anciana le apretó la mano con sus dedos fríos y arrugados. Cuídala bien, Francisca. Esa casa tiene historia y todo lo que hay dentro también es tuyo. No lo olvides. Todo. Al día siguiente, don Fernando llevó a Francisca y sus hijos al lugar. Mientras más se alejaban del pueblo, más desolado se veía todo. Arena, cactus, rocas, y al final de un camino de terracería lleno de baches, apareció la choza. Francisca sintió que el corazón se le hundía. Era peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas, completamente cubiertas, por viñas secas, enredaderas muertas, gruesas como brazos, que trepaban por todos lados cubriendo las ventanas, la puerta, el techo. El lugar parecía salido de una pesadilla. Olía a humedad, a tierra podrida, a abandono. Lucía, su hija de 7 años, se aferró a su brazo. «Mamá, da miedo». Francisca tragó saliva. «No pasa nada, mi amor. Es solo una casa vieja. La vamos a arreglar». Don Fernando le entregó las llaves. «Lamento que esté así, pero es tuya, legalmente tuya. Cualquier cosa que necesites, me buscas». Se subió a su camioneta y se fue, dejándolos solos en medio de la nada. Francisca empujó la puerta. Crujió horriblemente. Adentro estaba oscuro, polvoriento. Había muebles viejos cubiertos de sábanas. El piso estaba lleno de tierra y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Mateo caminó despacio, mirando todo con desconfianza. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí?» Francisca asintió, tratando de sonar segura. «Sí, mi amor, es nuestro hogar ahora y lo vamos a hacer bonito. Ya verás». Pero esa primera noche fue horrible. Hacía frío. El viento soplaba entre las grietas de las paredes y hacía un sonido fantasmal. Los niños se acurrucaron juntos en un colchón viejo que encontraron en uno de los cuartos. Francisca no pudo dormir. Se quedó sentada, mirando las sombras que las viñas secas proyectaban en las paredes con la luz de la luna. Y entonces lo escuchó. Un sonido, como algo arrastrándose, como algo que se movía debajo del piso. Francisca se quedó helada. «¿Qué fue eso?», susurró. El sonido se repitió, más fuerte, como si algo vivo estuviera debajo de la casa. Se levantó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos. Caminó por el pasillo oscuro, siguiendo el sonido. Venía del cuarto del fondo, un cuarto que había estado cerrado con llave. Francisca puso la mano en la puerta. Estaba fría. El sonido se detuvo de repente, un silencio total. Francisca respiró hondo y abrió la puerta. El cuarto estaba vacío. Solo había un piso de madera vieja y más viñas secas que entraban por la ventana rota. Pero en el centro del piso había algo extraño, una tabla suelta. Francisca se arrodilló y la levantó. Debajo había tierra, tierra removida recientemente, como si alguien hubiera cavado ahí. «¿Qué demonios es esto?», susurró. Mientras tanto, en la casona de doña Beatriz, 2 hombres tocaban la puerta con furia. Eran Rodrigo y Esteban Mendoza, los sobrinos de doña Beatriz.
Cuando don Fernando les había contado que la anciana le había regalado una propiedad a una viuda cualquiera, casi se vuelven locos. «¡Esto es un insulto!», gritó Rodrigo, un hombre gordo de 40 años con traje caro. «Esa mujer no es nadie, es una sirvienta. ¿Cómo le va a regalar una propiedad a ella?». Doña Beatriz los miró con desprecio. «Esa mujer me salvó la vida, algo que ustedes dos nunca han hecho. Solo vienen cuando necesitan dinero». Esteban, el menor, más delgado y con ojos de víbora, se inclinó hacia ella. «Tía, esa choza no vale nada». «Lo sabemos, pero es el principio. Hoy le regalas eso. Mañana, ¿qué? ¿La mitad de tu fortuna?». Doña Beatriz se puso de pie, temblando de rabia. «Fuera de mi casa. Los dos. Ahora». Rodrigo rió con amargura. «Ya veremos, tía, ya veremos quién tiene la última palabra». Salieron de la casona, pero no se fueron al pueblo. Se fueron directamente a la choza en el desierto. Querían ver qué era tan especial de ese lugar. Cuando llegaron y vieron las viñas secas cubriendo todo, se miraron confundidos. «¿Esto? ¿Le regaló esta porquería?». Rodrigo escupió en el suelo. «Hay algo aquí. Tiene que haber algo. La vieja no regala nada sin razón». Esteban se acercó a las ventanas, tratando de ver adentro. «Vamos a vigilar a esa viuda. Si hay algo de valor aquí, lo vamos a encontrar. Y lo vamos a recuperar, cueste lo que cueste». Y ahí termina el primer acto de esta historia. Francisca acaba de encontrar tierra removida debajo de su nueva casa. Los sobrinos codiciosos están planeando algo, y las viñas secas guardan un secreto que nadie imagina. ¿Qué encontrará Francisca cuando cabe en esa tierra? ¿Qué harán Rodrigo y Esteban para quitarle lo que doña Beatriz le dio? Francisca no durmió el resto de la noche. Se quedó sentada en el piso, mirando ese agujero con la tabla suelta, escuchando cada sonido que hacía la casa. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas rotas, tomó una decisión. Tenía que saber qué había debajo de ese piso, pero primero sus hijos. Los despertó con cuidado. «Niños, vístanse, los voy a llevar con doña Carmen». Doña Carmen era una vecina del pueblo, una de las pocas que todavía le hablaba con respeto. Mateo la miró con ojos cansados. «¿Por qué, mamá? ¿A dónde vas?». Francisca le acarició el cabello. «Tengo que arreglar unas cosas en la casa, cosas peligrosas. No quiero que se lastimen. Vengo por ustedes en la tarde, lo prometo». Después de dejar a los niños, Francisca regresó a la choza. Llevaba una pala vieja que había encontrado en el cobertizo de atrás. Entró al cuarto del fondo. La luz de la mañana hacía que todo se viera menos aterrador, pero ese agujero en el piso seguía ahí, esperándola. Se arrodilló. Metió la pala. La tierra estaba suave, como si alguien la hubiera movido hace poco. Empezó a cavar. 5 minutos, 10 minutos. El sudor le corría por la frente y entonces la pala golpeó algo duro. Francisca dejó la pala y empezó a escarbar con las manos. Sus dedos tocaron algo frío. Metal. Era una caja de metal vieja, oxidada, con un candado roto. Francisca sacó la caja del agujero. Pesaba bastante. Le temblaban las manos cuando la abrió. Adentro había documentos, papeles amarillentos, viejos, algunos casi deshechos, pero también había algo más: billetes, dólares americanos, fajos y fajos de billetes de $100, envueltos en plástico. Francisca se tapó la boca para no gritar. Dios mío santo». Sacó los papeles con cuidado. Eran escrituras, títulos de propiedad, y mientras los leía, con las manos temblorosas, se dio cuenta de algo imposible. Esos documentos no eran solo de la choza, eran de media docena de propiedades en San Miguel del Desierto. Terrenos, edificios, negocios, y todos estaban a nombre de don Sebastián Mendoza, el difunto esposo de doña Beatriz.
pero había una carta escrita a mano con letra temblorosa. Francisca la leyó despacio, casi sin poder creer lo que decía. A quien encuentre esto, yo, Sebastián Mendoza, en mi sano juicio, declaro que estas propiedades deben ir a la persona que cuide esta casa cuando yo ya no esté, no a mis sobrinos codiciosos que solo esperan mi muerte, no a los buitres que rondan a mi esposa, sino a quien tenga el valor de quedarse aquí, de cavar, de buscar. Esa persona merece la verdad. Estas propiedades fueron compradas con mi trabajo honesto y deben ir a alguien honesto. Si estás leyendo esto, todo es tuyo. Firma, Sebastián Mendoza, febrero de 1998. Francisca sintió que las piernas le dejaban de responder. Se sentó en el piso, con los papeles en el regazo, llorando sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de shock, de alivio, de miedo, de esperanza. Todo lo que hay dentro también es tuyo. Las palabras de doña Beatriz resonaron en su cabeza. La anciana sabía lo que había aquí. Por eso le dio la casa, por eso le dijo esa frase. Francisca abrazó los documentos contra su pecho. Gracias, Dios mío, gracias. Pero entonces escuchó voces afuera, voces de hombres. Se asomó por la ventana rota y sintió que el estómago se le revolvía. Eran Rodrigo y Esteban Mendoza. Y no venían solos, traían a 3 hombres más. Tipos rudos, con caras de pocos amigos. Francisca escondió rápidamente la caja debajo de unas tablas sueltas en el armario del cuarto. Guardó los documentos más importantes en su blusa, contra su pecho. Salió del cuarto justo cuando los hombres entraban a la casa sin tocar. Rodrigo la miró con desprecio. Así que, aquí es donde vive la nueva heredera de mi tía. Francisca levantó la barbilla, tratando de no mostrar miedo. Esta es mi casa. Doña Beatriz me la dio. Tienen que irse. Esteban rió, una risa fría, cruel. ¿Tu casa? Por favor. Esto es basura. Pero resulta que encontramos algo interesante en los archivos del municipio. Mi tío Sebastián escondió varias propiedades y creemos que pistas sobre esas propiedades están aquí. Francisca sintió el corazón acelerarse. No sé de qué hablan. Aquí no hay nada. Rodrigo dio un paso adelante. Entonces no te importará que revisemos, ¿verdad? Los 3 hombres que traían empezaron a caminar por la casa, abriendo puertas, moviendo muebles. Francisca los siguió, desesperada. «No pueden hacer esto. Es mi casa». Uno de los hombres la empujó contra la pared. «Cállate, vieja. Esto no es asunto tuyo». Francisca sintió la rabia hervir en su sangre. «Sí, es mi asunto. Y si no se van ahora mismo, voy a llamar a la policía». Esteban sacó su celular y se lo mostró. «Adelante, llama. Pero te advierto que el comandante Ruiz es primo nuestro. ¿Crees que te va a hacer caso?» Buscaron durante 1 hora. Destrozaron muebles, rompieron cajones, arrancaron tablas del piso en varios cuartos, pero no encontraron nada. Francisca había escondido bien la caja. Cuando finalmente se fueron, Rodrigo se detuvo en la puerta. «Esto no termina aquí, viuda. Vamos a estar vigilando, y cuando encuentres lo que sabemos que está aquí, lo vas a compartir, o te vas a arrepentir». La puerta se cerró de un golpe. Francisca se dejó caer en el piso, temblando, no de miedo, de pura adrenalina. Sabía que esto apenas comenzaba. Esa tarde, Francisca fue a buscar a sus hijos. En el camino, se detuvo en la oficina de don Fernando. El abogado la recibió con sorpresa. «Francisca, ¿qué pasó? Te ves pálida». Ella cerró la puerta y sacó los documentos de su blusa. Los puso sobre el escritorio. «Don Fernando, necesito que me diga si esto es real». El abogado se puso los lentes y comenzó a leer. Sus ojos se fueron abriendo más y más. Leyó una página, luego otra, luego la carta de don Sebastián. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Francisca, esto es...
Esto es increíble. Estos documentos son legales. Están firmados, notariados. Si esto es real, tú eres dueña de 6 propiedades en este pueblo, incluyendo el edificio donde está el banco, y la gasolinera, y el terreno donde están construyendo el nuevo centro comercial. Francisca sintió que el cuarto daba vueltas. ¿Cuánto valdría todo eso? Don Fernando hizo unos cálculos rápidos en su calculadora. Se quedó callado un momento. Francisca, estás hablando de fácilmente $5 millones, quizás más. Francisca tuvo que sentarse. $5 millones. Ella, que hacía 3 días no tenía ni para comer. Ella, que iba a dormir en la calle con sus hijos, ahora era millonaria. Don Fernando se inclinó hacia adelante. Pero hay un problema. Los sobrinos de doña Beatriz van a pelear esto. Van a decir que los documentos son falsos, que don Sebastián no estaba en sus cabales cuando los firmó. Van a hacer todo lo posible por quitarte esto. Francisca lo miró directo a los ojos. ¿Usted me puede ayudar? Don Fernando asintió lentamente. Sí, pero va a ser una batalla, y no va a ser fácil. Francisca apretó los puños. No me importa. Mis hijos merecen una vida mejor, y yo me la voy a ganar, legalmente, honestamente, como debe ser. Don Fernando sonrió. Entonces empecemos. Necesito hacer copias certificadas de estos documentos y vamos a registrarlos oficialmente mañana mismo, antes de que los Mendoza se den cuenta de lo que encontraste. Pero era demasiado tarde. Rodrigo y Esteban ya sospechaban. Esa noche contrataron a un hombre, un tipo delgado, nervioso, que todos conocían como el Araña. Era conocido por meterse a lugares donde no debía, por robar sin dejar rastro. Le pagaron 5,000 pesos. Entra a la choza, busca cualquier documento, cualquier papel viejo, cualquier cosa que parezca importante, y nos lo traes, sin que la viuda se dé cuenta. El Araña asintió contando los billetes. Facilísimo. Esa casa está en medio de la nada. Nadie me va a ver. A las 2 de la mañana, Francisca despertó con un sonido, un crujido, algo que no era el viento. Se levantó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Los niños dormían profundamente en el cuarto de al lado. Francisca caminó descalza por el pasillo. La puerta trasera estaba abierta. Ella la había cerrado con llave. Lo sabía. Vio una sombra moviéndose en el cuarto del fondo, el cuarto donde había encontrado la caja. Francisca agarró un palo de escoba que estaba recargado en la pared. Entró al cuarto sin hacer ruido. El Araña estaba arrodillado, buscando entre las tablas del piso con una linterna. Francisca encendió la luz. ¿Qué haces en mi casa? El Araña se volteó, sorprendido. Cuando vio que era solo una mujer, sonrió con burla. Tranquila, señora. Solo busco algo que me pidieron, no te voy a hacer daño. Francisca apretó el palo. Te dije, ¿qué haces en mi casa? El Araña se puso de pie. Mira, no te hagas la difícil. Dame los papeles que encontraste y me voy. Nadie sale lastimado. Francisca negó con la cabeza. Vete, ahora, o grito y despierto a mis hijos. Y créeme, no quieres que eso pase. El Araña sacó una navaja de su bolsillo. No me hagas usar esto, vieja, en serio. Francisca sintió el miedo recorrerle el cuerpo, pero también sintió algo más fuerte, rabia. Rabia de que después de todo lo que había sufrido, después de perderlo todo, ahora vinieran a quitarle la única esperanza que le quedaba. Te doy 3 segundos para que salgas de mi casa. El Araña rió. ¿O qué? Francisca no contestó. Corrió hacia él y le pegó con el palo en las costillas. El Araña gritó de dolor y se tambaleó. Francisca le pegó de nuevo, esta vez en la mano que sostenía la navaja. La navaja cayó al suelo. El Araña corrió hacia la puerta trasera, gritando maldiciones. «¡Estás loca! ¡Estás loca!».
Francisca lo persiguió hasta afuera, gritando: «Y si regresas te va a ir peor. Esta es mi casa, mía». El araña desapareció en la oscuridad del desierto. Francisca se quedó afuera, jadeando, temblando, todavía sosteniendo el palo. Mateo apareció en la puerta, frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué pasó? Escuché gritos». Francisca soltó el palo y abrazó a su hijo. «No pasa nada, mi amor, solo un animal». Ya se fue, pero sabía que esto no había terminado. Los Mendoza no se iban a rendir. Y ella tenía que proteger a su familia, costara lo que costara. Y si esta historia te tiene al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal. Dale like a este video para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Y dime en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Francisca? Porque lo que viene es todavía más intenso. A la mañana siguiente, Francisca fue directo con don Fernando. Le contó del intento de robo. El abogado se puso serio. «Francisca, esto es grave. Están tratando de intimidarte. Necesitamos actuar rápido». Fueron juntos al registro público. Don Fernando presentó todos los documentos. La empleada revisó cada papel con cuidado. «Estos documentos son legítimos. Están firmados por don Sebastián Mendoza en 1998. Y notariados correctamente». Tardó 2 horas en procesar todo, pero al final le entregó a Francisca un papel sellado. «Felicidades, señora Álvarez. Oficialmente, usted es la dueña de estas 6 propiedades». Francisca salió de esa oficina con las piernas temblando. Era oficial, era real. Ya no era la viuda pobre que todos despreciaban. Era dueña de medio pueblo. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando Rodrigo y Esteban se enteraron, fue como si hubiera explotado una bomba. Rodrigo tiró una lámpara contra la pared en su casa. «Esto no puede ser. Esa mujer no tiene derecho». Esteban caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. «Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que una sirvienta se quede con lo que es nuestro». Contrataron al mejor abogado de Monterrey, un tiburón legal llamado Licenciado Vargas. El hombre revisó todos los documentos y negó con la cabeza. «Legalmente, ella tiene todas las de ganar. Los documentos son legítimos. La carta de don Sebastián es clara y ya están registrados. No hay mucho que podamos hacer». Rodrigo golpeó el escritorio. «Tiene que haber algo, lo que sea». El licenciado Vargas se recargó en su silla. «Bueno, podemos intentar demostrar que don Sebastián no estaba en sus cabales cuando firmó esto, que doña Beatriz lo manipuló, pero va a ser difícil y caro. Estamos hablando de meses de proceso, quizás años». Esteban se inclinó hacia adelante. «¿Y si hacemos que la viuda renuncie voluntariamente a las propiedades?» El licenciado levantó una ceja. «¿Cómo?» Esteban sonrió. Una sonrisa oscura. «Déjemelo a mí». Esa misma tarde, Francisca recibió una llamada. Era un número que no conocía. Contestó con cuidado. «¿Bueno?» La voz al otro lado era distorsionada, como si hablara a través de una tela. «Francisca Álvarez, sabemos dónde van tus hijos a la escuela. Sabemos a qué hora salen. Sería una lástima que algo les pasara». Francisca sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?» La voz continuó. «Renuncia a esas propiedades, devuélvelas a su legítima familia, y tus niños estarán seguros. Si no...» La llamada se cortó. Francisca dejó caer el teléfono. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas. No podía respirar, no podía pensar. Sus hijos habían amenazado a sus hijos. Llamó a don Fernando llorando. «Amenazaron a mis niños. No sé qué hacer. No puedo ponerlos en peligro». Don Fernando llegó en 20 minutos. La encontró sentada en el piso de la choza, abrazándose las rodillas, llorando. «Francisca, escúchame. Vamos a denunciar esto. Vamos a proteger a tus hijos. Pero no puedes ceder ante estos criminales.
Francisca lo miró con ojos rojos. ¿Y si les hacen algo? ¿Y si no puedo protegerlos? Don Fernando se sentó junto a ella. Conozco a alguien, un investigador privado, ex policía. Se llama Manuel Soto. Puede proteger a tus hijos mientras resolvemos esto legalmente. Francisca asintió, desesperada. Haga lo que tenga que hacer, pero por favor, proteja a mis niños. Al día siguiente, Manuel Soto comenzó a vigilar la escuela. Era un hombre grande, de casi 2 metros, con cara seria y manos enormes. Francisca se sintió un poco más tranquila sabiendo que estaba ahí. Pero los Mendoza no se detuvieron. Empezaron a esparcir rumores por el pueblo. Donde Francisca robó esos documentos, los falsificó. Está usando brujería para manipular a doña Beatriz. La gente empezó a mirarla diferente. Algunos con envidia, otros con sospecha. Francisca iba al mercado y las conversaciones se detenían cuando pasaba. Los niños en la escuela comenzaron a molestar a Mateo. Tu mamá es una ladrona. Tu mamá le robó a los Mendoza. Mateo llegó a casa con la camisa rota y un ojo morado. Me metí en una pelea, mamá, defendiendo tu nombre. Francisca lo abrazó llorando. No tienes que pelear por mí, mi amor. La verdad siempre gana al final. Pero en su corazón tenía miedo. ¿Y si la verdad no era suficiente? Una noche, Francisca estaba en la choza cuando escuchó camionetas acercarse. Miró por la ventana y vio 3 camionetas estacionarse afuera. De ellas bajaron Rodrigo, Esteban y casi 10 hombres más. Todos traían palos, algunas tenían machetes. Francisca corrió a cerrar todas las puertas con llave. Agarró su teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Nunca había señal en medio del desierto. Estaba sola. Rodrigo golpeó la puerta con fuerza. «Francisca, abre la puerta. Queremos hablar». Francisca gritó desde adentro. «Váyanse, esto es propiedad privada». Esteban rió. «¿Tu propiedad privada? ¡Qué gracioso! Abre la puerta o la tiramos». Francisca corrió al cuarto del fondo. Sacó la caja de metal de su escondite. Adentro todavía estaban los fajos de dólares y también algo que había encontrado días antes, una pistola vieja de su difunto esposo. Nunca la había usado, ni siquiera sabía si funcionaba, pero la tomó con manos temblorosas. Escuchó el sonido de la puerta principal siendo golpeada, madera astillándose. Estaban entrando. Francisca apuntó la pistola hacia la puerta del cuarto. «No den un paso más, estoy armada». Hubo un silencio. Luego risas. «¿Armada? Por favor, vieja, no tienes las agallas». La puerta del cuarto se abrió de una patada. Esteban entró primero, vio la pistola y se detuvo. Ok, tranquila». Francisca apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor. La bala se incrustó en la pared, a centímetros de la cabeza de Esteban. Todos gritaron y corrieron hacia atrás. Francisca volvió a apuntar, ahora con más confianza. Les dije que se fueran. La siguiente no falla. Rodrigo gritó desde el pasillo. «¡Estás loca! ¡Vas a ir a la cárcel por esto!». Francisca gritó de vuelta. «Y ustedes van a ir por allanamiento de morada, amenazas y extorsión, así que lárguense ahora». Se fueron, pero mientras subían a sus camionetas, Esteban gritó una última amenaza. «Esto no termina así, Francisca, te vas a arrepentir». Las camionetas se alejaron levantando polvo. Francisca se dejó caer en el piso, todavía sosteniendo la pistola, temblando de pies a cabeza. Había disparado un arma, casi mata a un hombre, pero había protegido su casa, había protegido lo que era suyo, y en ese momento supo que ya no era la misma mujer asustada que había llegado ahí hace semanas. Era alguien diferente, alguien más fuerte. Al día siguiente, Manuel Soto llegó a la choza con noticias. «Francisca, los Mendoza cometieron un error anoche. Alguien los vio y alguien grabó las camionetas saliendo de aquí. Tenemos evidencia».
Don Fernando presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. Esta vez no fue con el comandante Ruiz, primo de los Mendoza. Fue directo con la Fiscalía Estatal, con evidencia en video, con testimonios, con todo. Los Mendoza fueron citados a declarar, y ahí es donde todo cambió. La citación llegó un martes por la mañana. Rodrigo y Esteban Mendoza debían presentarse ante la Fiscalía Estatal en 48 horas. Cuando recibieron los papeles, Rodrigo los hizo pedazos con las manos. «Esto es culpa tuya, Esteban. Tú y tus ideas estúpidas de asustarla. Ahora tenemos cargos criminales encima». Esteban caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas. «Tenemos que hablar con tía Beatriz. Ella puede arreglar esto. Puede convencer a la viuda de que retire los cargos». Rodrigo negó con la cabeza. «La tía no nos va a ayudar. Nos odia. Siempre nos ha odiado. Esto lo tenemos que resolver nosotros». Pero la desesperación hace que la gente cometa errores, y los Mendoza estaban a punto de cometer el peor error de sus vidas. Esteban contactó a El Araña otra vez, el mismo tipo que había intentado robar en la choza semanas atrás. «Necesito que hagas un trabajo, uno grande. Te pago 50,000 pesos». El Araña silbó. «¿50,000? ¿Qué tengo que hacer? ¿Matar a alguien?» Esteban lo miró fijamente. «No, pero casi. Quiero que quemes la choza, con todo lo que hay adentro. Espera a que la viuda no esté, pero quémala completa. Todos los documentos, todo». El Araña dudó. «Incendio provocado es delito grave, jefe». Esteban puso el dinero sobre la mesa. «Por eso te pago bien. ¿Lo haces o no?» El Araña agarró el dinero. «Démelo 2 días, y ese lugar va a ser cenizas». Pero lo que los Mendoza no sabían es que Manuel Soto, el investigador privado, había estado vigilando cada movimiento que hacían. Tenía micrófonos, cámaras, había seguido a Esteban hasta su encuentro con el Araña. Lo había grabado todo. Esa misma tarde, Manuel fue a buscar a Francisca. La encontró en la choza, limpiando las viñas secas de las paredes con sus hijos. «Francisca, tenemos un problema grande, pero también tenemos la solución», le mostró el video. Francisca vio a Esteban entregándole dinero a El Araña. Escuchó las palabras «quema la choza con todo lo que hay adentro». Francisca sintió que la sangre se le helaba. «Iban a quemar mi casa, con mis cosas adentro, con los documentos». Manuel asintió. «Sí, pero ahora tenemos evidencia de conspiración para cometer incendio provocado. Esto es un delito federal. Los Mendoza van a ir a la cárcel, y esta vez no hay comandante primo que los pueda salvar». Francisca se sentó, procesando todo. «¿Qué hacemos?». Manuel sonrió. «Dejamos que El Araña intente quemar la choza, pero la policía estatal ya está notificada. Van a estar esperando. Vamos a atrapar a todos con las manos en la masa». 2 noches después, a las 3 de la mañana, El Araña llegó a la choza. Traía 2 galones de gasolina. Francisca y sus hijos no estaban ahí. Manuel los había llevado a un hotel en el pueblo, donde estarían seguros, pero la choza no estaba vacía. Adentro esperaban 6 agentes de la policía estatal. Cámaras de seguridad escondidas grababan cada ángulo. El Araña caminó alrededor de la casa, rociando gasolina en las paredes, en las puertas, en las ventanas. Sacó un encendedor de su bolsillo. Lo abrió. La llama pequeña brilló en la oscuridad. Estaba a punto de lanzarlo cuando las luces se encendieron. Reflectores cegadores. «Policía estatal, manos arriba, suelta el encendedor». El Araña trató de correr. No llegó ni 10 metros. 4 agentes lo taclearon contra el suelo. Le pusieron las esposas mientras gritaba: «Yo no hice nada, solo estaba caminando». Uno de los agentes levantó uno de los galones de gasolina. «¿Caminando con esto? No seas ridículo». Se lo llevaron arrestado, pero eso no fue todo.
En su teléfono encontraron mensajes de Esteban Mendoza, instrucciones claras, transferencias de dinero, evidencia digital que no se podía negar. A las 6 de la mañana, la policía estatal tocó la puerta de la casa de Rodrigo y Esteban. Rodrigo Mendoza, Esteban Mendoza, quedan arrestados por conspiración para cometer incendio provocado, extorsión, amenazas y allanamiento de morada. Rodrigo se puso pálido. Esto es un error. Nosotros no hicimos nada. El agente le mostró su teléfono. Seguro, porque tenemos todas tus llamadas con tu hermano, todos sus mensajes con el incendiario, y tenemos video de ustedes entrando a la propiedad de la señora Álvarez hace 2 semanas. Esteban trató de negociar. Podemos llegar a un acuerdo. Tenemos dinero. Podemos pagar lo que sea. El agente negó con la cabeza. El único acuerdo que van a hacer es con el juez. Vámonos. Los sacaron de la casa en esposas, frente a todos los vecinos que salieron a ver. La vergüenza que ellos habían tratado de poner sobre Francisca ahora caía sobre ellos multiplicada por 1000. El juicio fue rápido. Con tanta evidencia en su contra, los abogados de los Mendoza recomendaron que se declararan culpables para reducir la sentencia. Rodrigo recibió 4 años de prisión, Esteban 5, el Araña 6. Además, tuvieron que pagar una multa de 200,000 pesos a Francisca como compensación por daños y perjuicios. Cuando el juez leyó la sentencia, Francisca estaba sentada en la sala con sus 3 hijos. Mateo le apretó la mano. «Ganamos, mamá». Francisca tenía lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, ganamos». Pero no eran lágrimas de venganza. Eran lágrimas de alivio, de justicia, de saber que el bien sí puede vencer al mal. Después del juicio, Francisca fue a visitar a doña Beatriz. La anciana estaba en su jardín, tomando té, más delgada y frágil que antes. Cuando vio a Francisca, sonrió con cansancio. «Escuché lo que pasó. Mis sobrinos siempre fueron codiciosos, pero nunca pensé que llegarían tan lejos». Francisca se sentó junto a ella. «Doña Beatriz, ¿usted sabía lo que había en la choza?» La anciana asintió lentamente. «Mi esposo Sebastián me lo contó antes de morir. Me dijo que había escondido los documentos ahí, que solo alguien con valor, alguien honesto, los encontraría. Cuando tú me salvaste la vida, supe que eras esa persona». Francisca tomó la mano arrugada de la anciana. «Gracias, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Doña Beatriz apretó su mano. «No me des las gracias a mí, dale las gracias a Dios. Él te puso en mi camino ese día. Él guió tus pasos hasta esa choza. Él te dio la fuerza para luchar. Yo solo fui un instrumento». Francisca asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Tiene razón. Dios nunca me abandonó, ni siquiera en los peores momentos». Doña Beatriz sonrió. «¿Y ahora qué vas a hacer con toda esa fortuna?» Francisca respiró hondo. «Ya lo había pensado. Muchas noches. Voy a usar parte del dinero para darle una buena educación a mis hijos. Quiero que vayan a las mejores escuelas, que tengan oportunidades que yo nunca tuve, pero también quiero ayudar a otras mujeres como yo, viudas, madres solteras, mujeres que están luchando solas». Y eso fue exactamente lo que hizo. Francisca usó el dinero de las rentas de sus propiedades para crear la Fundación Mujeres de Esperanza. Rentó uno de sus edificios y lo convirtió en un refugio para mujeres en situaciones difíciles. Mujeres que huían de violencia doméstica, madres solteras sin hogar, viudas sin recursos. Les daba un lugar donde vivir temporalmente. Les ayudaba a encontrar trabajo, les pagaba guarderías para sus hijos. Les daba esperanza. En el primer año ayudó a 30 mujeres. En el segundo año, 60. La noticia se esparció por toda la región. Periódicos de Monterrey fueron a entrevistarla. «¿Por qué hace esto, señora Álvarez?».
Francisca respondió con sencillez: porque yo estuve donde están ellas. Sé lo que se siente no tener nada, no tener esperanza. Y si puedo ayudarlas a salir de ese hoyo oscuro, lo voy a hacer. Sus hijos crecieron rodeados de amor y oportunidades. Mateo, el mayor, resultó ser brillante para los números. Francisca lo inscribió en una escuela privada en Monterrey. Lucía descubrió su pasión por la medicina. Quería ser doctora para ayudar a la gente, como el doctor Ramírez había ayudado a doña Beatriz. Andrés, el más pequeño, era artista. Pintaba y dibujaba desde los 6 años. Francisca nunca les negó nada que necesitaran para sus estudios, pero tampoco los consintió. Les enseñó el valor del trabajo duro. Les enseñó humildad. Les recordaba de dónde venían. Nunca olviden que hubo un tiempo en que no teníamos ni para comer. Nunca miren a nadie por encima del hombro. Todos merecen respeto. La choza en medio del desierto, la que alguna vez fue un lugar de pesadilla cubierto de viñas secas, se convirtió en algo hermoso. Francisca contrató trabajadores para limpiarla completamente. Arrancaron todas las viñas muertas. Repararon las paredes. Pusieron ventanas nuevas. Pintaron todo de blanco con detalles azules. Plantaron un jardín alrededor con flores del desierto. La convirtió en la sede de su fundación. En la entrada puso una placa de bronce con una inscripción que decía: en los lugares más secos, Dios hace crecer las flores más hermosas. Fundación Mujeres de Esperanza. Fundada por Francisca Álvarez, 2025. 5 años después del día en que cavó entre las raíces y encontró la caja de metal, Francisca estaba sentada en el jardín de la antigua choza, ahora convertida en un lugar lleno de vida. Era un sábado por la tarde. Sus 3 hijos habían venido a visitarla. Mateo acababa de graduarse de la universidad con honores en contabilidad. Tenía 22 años y ya había recibido ofertas de trabajo de empresas importantes. Lucía estaba en su 3er año de medicina. Era la mejor de su clase. Andrés, de 17 años, había ganado un concurso nacional de pintura. Su obra estaba siendo exhibida en la Ciudad de México. Francisca los miraba conversar y reír mientras tomaban limonada bajo la sombra de un árbol de mezquite que ella misma había plantado. En ese momento sintió una paz profunda, una gratitud inmensa. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Lucía, notando la expresión en su rostro. Francisca sonrió. Pienso en todo lo que pasamos, en las noches que dormimos con hambre, en las veces que creí que no íbamos a lograrlo, y miro dónde estamos ahora, y sé que todo, absolutamente todo, pasó por una razón. Mateo asintió. Dios tenía un plan. Francisca lo abrazó. Sí, mi amor, siempre lo tuvo, incluso cuando yo no podía verlo. Doña Beatriz falleció a los 89 años, en paz, rodeada de las pocas personas que realmente la querían. Francisca estuvo a su lado hasta el final. En su testamento, doña Beatriz le dejó algo más a Francisca. No dinero, algo más valioso, una carta. Querida Francisca, si estás leyendo esto, ya me fui de este mundo. Quiero que sepas que salvarte la vida ese día fue el mayor regalo que me dio Dios antes de partir. Tú me devolviste la fe en la humanidad. Me mostraste que todavía hay bondad en el mundo. Cuida a tus hijos, ayuda a quien puedas. Y nunca, nunca dejes de creer en los milagros, porque tú eres uno de ellos. Con cariño, Beatriz Mendoza. Francisca guardó esa carta en un marco y la colgó en la pared de su oficina en la fundación. La leía cada vez que tenía un día difícil, cada vez que sentía que no podía más. Le recordaba por qué hacía lo que hacía. Le recordaba que su vida tenía propósito. Hoy, 10 años después de aquel día en que cavó entre las raíces secas, Francisca Álvarez es dueña de varias propiedades en San Miguel del Desierto y pueblos cercanos.
Su fundación ha ayudado a más de 500 mujeres a reconstruir sus vidas. Sus 3 hijos son profesionistas exitosos y, más importante, son buenas personas. Mateo es contador y dona su tiempo ayudando a la fundación con las finanzas. Lucía es doctora y atiende gratis a las mujeres del refugio. Andrés es artista y da clases de pintura a los niños del pueblo. El pueblo que alguna vez la humilló, ahora la respeta. La llaman Doña Francisca, con verdadero cariño. Cuando camina por las calles, la gente la saluda con admiración. Las mismas mujeres que antes murmuraban sobre ella, ahora le piden consejos. Los hombres se quitan el sombrero cuando pasa, y ella, con su humildad característica, siempre tiene tiempo para todos, siempre tiene una palabra amable. Siempre está dispuesta a ayudar, porque nunca olvidó de dónde vino, nunca olvidó cómo se sintió estar en el fondo del pozo, y esa memoria la mantiene con los pies en la tierra. Rodrigo y Esteban Mendoza salieron de prisión después de cumplir sus sentencias, pero salieron diferentes, rotos, humillados, perdieron todo, su reputación, sus negocios, el respeto de la gente. Rodrigo trabaja ahora en una gasolinera. Esteban vende seguros de puerta en puerta. Intentaron acercarse a Francisca una vez, años después. Querían pedirle perdón. Francisca los recibió, los escuchó, y cuando terminaron de hablar, les dijo algo que nunca olvidaron. Los perdono, no por ustedes, sino por mí, porque el rencor solo envenena el alma. Pero perdón no significa que olvido lo que hicieron, ni significa que vamos a ser amigos. Significa que los dejo ir y que me dejo ir a mí también. Nunca más volvió a verlos y está en paz con eso. Hay personas que entran a tu vida para enseñarte algo. Los Mendoza le enseñaron que el mundo está lleno de gente codiciosa, gente que haría cualquier cosa por dinero. Pero también le enseñaron que la justicia existe, que el bien sí vence al mal, que la paciencia y la fe son recompensadas. Hoy, Francisca tiene 52 años. Su cabello tiene algunas canas, sus manos siguen siendo fuertes, aunque ya no lava ropa ajena. Vive en una casa bonita en el pueblo, no demasiado grande, no demasiado lujosa, justo lo que necesita. Maneja un carro sencillo, se viste con ropa cómoda y simple. No usa joyas caras ni bolsas de marca, porque la riqueza real, aprendió, no está en lo que tienes, sino en lo que das. Cada domingo, Francisca visita la tumba de Roberto, su difunto esposo, le lleva flores, le habla. Ojalá hubieras podido ver a nuestros hijos, Roberto. Ojalá hubieras estado aquí para verlos crecer. Sé que no fuiste el mejor esposo, sé que la bebida te controló, pero también sé que en algún lugar adentro de ti nos amabas, y yo te perdono por todo. Descansa en paz. Es su forma de cerrar círculos, de sanar heridas viejas, de dejar ir el dolor, y también visita la tumba de doña Beatriz. Le lleva rosas blancas, sus favoritas, le cuenta cómo va la fundación, cuántas mujeres han ayudado ese mes, cómo están sus hijos. Gracias, doña Beatriz, gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. Gracias por darme una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Hace poco, una reportera de Televisión Nacional fue a San Miguel del Desierto a hacer un reportaje sobre Francisca. Querían contar su historia en un programa especial. Francisca aceptó, pero con una condición. Pueden contar mi historia si también cuentan las historias de las mujeres que hemos ayudado. Ellas son las verdaderas heroínas. Yo solo soy un instrumento. El reportaje se transmitió en horario estelar. Millones de personas lo vieron. Al día siguiente, la fundación recibió cientos de donaciones de todo el país. Empresarios que querían apoyar, voluntarios que querían ayudar, mujeres que querían compartir sus propias historias. Francisca se sintió abrumada por tanto amor.
por tanta bondad. ¿Ves?, le dijo a sus hijos esa noche. Hay más gente buena que mala en el mundo. A veces solo necesitan ver un ejemplo, alguien que les muestre que sí se puede salir adelante, que sí vale la pena luchar, que Dios sí premia la fe y el esfuerzo. Mateo abrazó a su madre. Tú eres ese ejemplo, mamá, para nosotros y para miles de personas más. Francisca negó con la cabeza. No, mi amor, yo solo hice lo que cualquier madre haría, proteger a mis hijos, luchar por un futuro mejor. El verdadero ejemplo es Dios, que nunca me soltó de la mano, ni siquiera cuando yo pensé que lo había hecho. Y ahí, mis queridos amigos, es donde termina esta historia, la historia de Francisca Álvarez, la viuda pobre que huyó a una choza tragada por viñas secas, que cavó entre las raíces buscando respuestas, y encontró un secreto que cambió su vida para siempre. Pero más que el dinero, más que las propiedades, más que la riqueza material, Francisca encontró algo mucho más valioso, encontró su fuerza, encontró su propósito, encontró su fe y aprendió la lección más importante de todas, que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, cuando sientes que ya no puedes más, Dios siempre, siempre tiene un plan. Porque Dios nunca llega tarde, nunca te abandona, nunca te olvida y siempre, siempre saca algo bueno de las cosas que parecen malas. La pobreza de Francisca la llevó a trabajar en las calles donde encontró a doña Beatriz. La muerte de Roberto, aunque dolorosa, la liberó de años de sufrimiento. El despojo de su casa la llevó a aceptar la choza, y esa choza horrible, cubierta de viñas secas y llena de secretos, se convirtió en la puerta hacia su destino, hacia su propósito, hacia la vida que Dios siempre quiso para ella. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, si sientes que todo se está cayendo a pedazos, si piensas que ya no hay salida, recuerda la historia de Francisca. Recuerda que las viñas secas pueden esconder tesoros, que los lugares que parecen malditos pueden ser bendiciones disfrazadas, que Dios escribe derecho en renglones torcidos y que tu historia, por muy oscura que parezca ahora, todavía no termina. El mejor capítulo está por venir. Solo tienes que tener fe, seguir cavando, seguir luchando, seguir creyendo, porque al final, como le pasó a Francisca, descubrirás que todo, absolutamente todo, valió la pena. Que cada lágrima te hizo más fuerte, que cada caída te preparó para levantarte más alto, y que Dios nunca, nunca te dejó solo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Cuéntasela a alguien que esté luchando, a alguien que necesite esperanza, a alguien que necesite creer que los milagros sí existen. Y no olvides suscribirte a este canal, dale like a este video, activa la campanita para recibir más historias que inspiran, que motivan, que te recuerdan que la bondad siempre encuentra su recompensa. Cuéntame en los comentarios qué aprendiste de la historia de Francisca y de dónde nos estás viendo, porque tu historia también importa, tu lucha también cuenta, y quién sabe, tal vez un día, tu testimonio sea el que inspire a miles. Que Dios te bendiga, que te proteja, que te guíe y que nunca, nunca pierdas la fe. Porque como dice el dicho que Francisca ahora repite a todas las mujeres que ayuda, lo que proteges con tu vida te protegerá. La bondad siempre encuentra su recompensa y Dios nunca llega tarde, llega a tiempo, exactamente cuando debe llegar. Hasta la próxima historia. Y recuerda, en medio del desierto más seco, Dios siempre hace crecer las flores más hermosas. Tú eres una de ellas.